Compañeros y compañeras, ¿cómo están? Este, Mi nombre es Francisco Alejandro Loera López y soy actualmente juez primero mixto en Jerez. En esta ocasión me tocó en suerte compartir con ustedes un tema importante, trascendente, para el derecho civil en nuestro país. Son decisiones relevantes en esta materia. Pues quisiera comentarles, primero iniciar por felicitarles, compañeros, por haber llegado ya a esta que es la última clase. Parece ser que pues ya esta es la cuestión final antes de culminar con esta especialidad. Entonces, pues no es cosa menor. Y quisiera comentarles una situación para pues sacar antes que otra cosa. Como dicen por ahí, el dragón de la habitación. Mm, Fíjense que para nosotros como ponentes es algo ajeno a lo que realmente todos los días realizamos, no solamente porque una aula de clase, o en este caso una aula interactiva, es distinta a un juzgado. Yo creo que la principal distinción que podemos en esta ocasión obtener es en el formato de la clase. La verdad es que cuando ustedes, si de niños, por ejemplo, les tocó ser maestro de ceremonia, pararse frente al espejo y empezar a dar el discurso que iban a impartir al día siguiente, pues era pesado porque no veían la interacción con los compañeros, no veían la interacción con los maestros, sino que solamente se veían ustedes. Y eso es lo mismo que está pasando ahora con nosotros. Cuando nosotros filmamos estas clases, nosotros no podemos naturalmente ver a ninguno de ustedes, y por lo pronto, pues es distinto, por lo menos, por así decirlo, el hecho de solamente estar grabando frente a una computadora sin tener ningún aviso de si estamos yéndonos por un lado correcto o si de repente alguien no nos entendió algún concepto. Entonces, esa falta de interacción hace que de repente las clases o pues no sé, las pláticas que nosotros podamos impartir sean algo planas. De inicio, pues por eso les reconozco, les digo, porque, por ejemplo, para mí, esa situación aconteció en alguna de las clases pasadas, pero espero que esta vez pueda yo ser un poco más conciso en la exposición, de tal manera que podamos ser más puntuales y terminar pronto esta clase, que no se nos lleve tanto tiempo. Bueno, esa es una distinción inicial que yo quería compartirles. Eh, Como les comentaba, mi tema va a tratar acerca de las decisiones relevantes en materia de derecho civil. Mm, y fíjense que cuando me hicieron favor de invitarme por parte de la Escuela Judicial a este tema, a exponer este tema, pues la verdad es que estuve un rato omnibulado porque son tantas y tantas situaciones y cambios que ha acontecido en la materia civil, que uno no sabe ni por dónde empezar. En alguna ocasión yo les hablaba, por ejemplo, en algún curso acerca de lo que es la personería, la personalidad, que seguramente ya a estas alturas ya, ya recordaron y ya puntualizaron muy bien lo que es la personalidad. Les comentaba, por ejemplo, que con el devenir de la tecnología, mm, esa situación se iba a ver reflejada mucho en los espacios laborales. Por ejemplo, que se iba a difuminar lo que es la personalidad del ser humano en relación a alguna situación de un robot, por decir algo, que ahorita suena a ciencia ficción, pero que cada vez va a ser más patente y va a estar más cercano a lo que nosotros vamos a ir viendo.
compañeros. Entonces, a mí me interesa mucho ese tema de cómo el derecho se ha transformando, se ha ido transformando cada vez. Pareciera ser cuando nosotros nos daban las clases en la universidad del derecho civil, como si el derecho civil fuera inamovible desde el derecho romano. Mm, los grandes temas ahí están los derechos reales, ahí están los contratos, ahí están las obligaciones, y sin embargo, a nosotros como profesionistas del derecho, nos ha tocado un tiempo extremadamente interesante, un tiempo en el que van a acontecer enormes cambios en todo nuestro sistema jurídico, eh, en los cuales nos van a obligar a repensar la forma de entender el derecho, la forma de practicar nuestra profesión como abogados, y vamos a tener que obligadamente volver a las aulas de clases, volver a retomar los estudios, mmm, volver a retomar conceptos, repensarlos y pues que no solamente sean lo que hemos practicado hasta este momento, sino que pudieran ser nuevas interpretaciones a conceptos que quizá ya tenemos nosotros bien practicados. Y quiero darles a entender con esto. Mm, miren, les comento que a nosotros nos ha tocado un tiempo en la cual, una época en la cual, por ejemplo, ya les han hablado a algunos compañeros acerca de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Les, les comento de nueva cuenta en relación a ello que tenemos un plazo fatal, que es el 2/27, para poder iniciar con ese código. Compañeros, pues pareciera ser, estamos en 2/23, el 2/27 viene lejano, se aprecia lejano, pero yo creo que no, al contrario, creo que es muy cerca y creo que nos debe estar en este momento proporcionando mucha presión para poder los operadores jurídicos ponernos a la altura de ese cambio tan trascendente. Entonces, por ejemplo, si vamos a cambiar la forma de acceder a la justicia, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es eso, es un conjunto de procedimientos que se van a venir dando, pues no solamente vamos a cambiar uno solo de nuestros procedimientos, sencillamente nos vamos a olvidar de nuestros códigos de procedimientos del Estado. Si bien es cierto que un transitorio, y espero abordarlo con mayor profundidad en un momento, un transitorio dice que van a coexistir los dos ambientes en el sistema que ahora será tradicional y el nuevo código. Lo que sí es verdad es que vamos a tener que repensar el procedimiento, la forma de cómo accedemos a la administración de justicia. Eso por un lado. Entonces, el derecho subjetivo va a cambiar la forma en cómo nosotros acudimos al órgano jurisdiccional para pedir justicia. Pero, como ustedes ya se han dado cuenta, también ha cambiado el derecho sustantivo. ¿En qué sentido? A lo mejor, como les decía, los derechos reales y los derechos personales siguen estando allí, como han sido desde hace mucho tiempo. A lo mejor hay distintas interpretaciones, a lo mejor más ponderadas, pero han sido regulares, por decirlo menos. Ahora, la cuestión es esta. Eh, ahora, ahí el juzgador en México tiene que ser un juzgador interamericano, en el sentido de que ya se nos ha establecido como obligación y como un deber jurídico que todos los operadores jurídicos del gobierno mexicano, de todo México, sean los locales o sean los federales, puedan efectuar un control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad, de tal manera que podamos inaplicar algunas normas y excluirlas del sistema jurídico, por lo menos en cuanto ve a un caso concreto. Esto va a permitir que el juzgador establezca
de una mejor manera una sentencia, que pueda, por ejemplo, si uno está viendo directamente que pudiera cometerse en una injusticia, en cierta forma nosotros antes, antes de que esto sucediera, nosotros decíamos, bueno, como decía, la ley es dura, pero es la ley. Nosotros teníamos que aplicar, aquí es que aquí dice en el código, y era nuestro deber como juzgador, es decir, pues es que la legalidad, el principio de legalidad es siempre importante, entonces nosotros tenemos que sujetarnos a lo que establecen las leyes locales, las leyes federales. Leyes estoy hablando como una norma emanada de un proceso legislativo. Pero ahora, esa cuestión ya cambió. El deber ahora el juzgador en México, tanto local como federal, es repensar esa situación. Para eso, nosotros tenemos que, si nosotros vemos que una norma para el caso concreto está fuera de la norma primigenia, de la norma base de nuestro sistema, que en este caso es la Constitución, pues entonces tenemos no solamente la posibilidad, sino el deber de excluirla en nuestro caso concreto. De ahí que, por ejemplo, en algunas resoluciones en nuestros juzgados han empezado a verificarle lo que es la inaplicación de alguna norma, de alguna ley o de algún artículo, de alguna posición normativa. Y pues eso yo considero que, bueno, enriquece más la discusión en cuanto a una aplicación diaria de la ley, de la norma, porque ya no solamente tenemos que sujetarnos a, a lo que estaba dado, es decir, a un código o a una ley específica, sino que ahora tenemos que buscar nuevas maneras, tenemos que argumentar de tal forma que podamos repensar el derecho. Entonces, compañeros, tenemos la discusión de que a nosotros nos ha estado tocando cambiar, por un lado, derecho sustantivo, al tener que inaplicar algunas determinadas normas que se estimen que estén fuera del sistema, se estimen que estén fuera de un tratado internacional o de la Constitución. De igual forma, va a cambiar el procedimiento porque nos van a cambiar el código. Si entonces va a cambiar el derecho sustantivo, si va a cambiar el derecho adjetivo, nos toca a nosotros por repensar el derecho. Nos toca decir, volver a estudiar, volver a las aulas, acudir de nueva cuenta a fuentes del derecho como es la doctrina. Tiene que ser una doctrina ya emanada de las novedades para poder estar a la altura del compromiso. Compañeros, por ejemplo, también quisiera abordar ahorita someramente la teoría del precedente judicial. No solamente porque tenemos como vecino del norte a un país importante en nuestra economía, con una influencia importante en todo lo social, como es Estados Unidos de Norteamérica, sino porque ese precedente, en una reforma del 2021, ya se puede aplicar, y de hecho ya es deber de nosotros como operadores jurídicos, aplicar el precedente en nuestros casos concretos. Si entonces tenemos que, por un lado, tenemos que repensar el derecho subjetivo, la forma como se accede a la justicia. Si ya cambió nuestra forma de pensar el derecho objetivo, es decir, el derecho sustantivo, y si además tenemos ya la falta de certezas, como antes nos la producía alguna jurisprudencia, sino que tenemos que agregar también el precedente judicial, pues resulta que en conjunto tenemos un reto monumental, que es volver a estudiar derecho de todo a todo. Pues algunos temas quisiera de esos, pues es un reto, compañeros, y más porque, como les comentaba, quisiera
ser breve en la exposición. Y entonces, yo quisiera que la metodología que abordemos aquí sería de una manera. Miren, les propongo esta metodología. Generalmente se piensa que, sobre todo en derecho, que cuando nosotros acudimos a la escuela, pues nosotros acudíamos muy a las aulas muy contentos, a veces no tanto, cuando de repente era jueves o viernes, que de repente pues ya acudíamos a una fiesta del día. Bueno, ¿para qué les cuento? Ustedes han de saber de eso. Total que acudíamos a las aulas y lo que pasaba era que nosotros tratábamos, el profesor estaba frente al aula, frente al aula. Pareciera ser que aludía a alguna compañera, no, frente al aula. Entonces, lo que hacía el profesor era empezar con su exposición, y en esa exposición nosotros empezábamos, nos apresurábamos a tomar dictado lo más que se pudiera, y si ya de repente ya nos habíamos perdido alguna frase, o empezábamos por allí a estar en el celular o algo, pues ya nos perdíamos de una parte del dictado, y pues ya te perdiste. Entonces, pareciera ser que el derecho se aprendía como absorbiendo conocimiento de otra persona, como si el profesor fuese el responsable de la enseñanza y fuese el responsable de la enseñanza-aprendizaje, de ese proceso. Yo quiero comentarles que esta nueva forma de entender derecho se trata de que se puedan voltear los papeles, que quien escucha, que el alumno pueda acudir a fuentes directas, a lo mejor de derecho, como puede ser la legislación, puede ser a lo mejor doctrina, puede ser la jurisprudencia, ahora también precedentes judiciales, y con ese conocimiento, con ese bagaje, pues ahora sí poder discutir lo que se entiende por derecho, lo que se entiende por alguna norma jurídica. Si nosotros hacemos esa situación, claro que el profesor o el ponente va a tener una situación distinta, porque ahora quien está frente al grupo se va a tener que convertir como en un coordinador, un facilitador del aprendizaje, pero no tiene la responsabilidad total del aprendizaje en el grupo. Les digo que eso es mucho mejor, porque en muchas ocasiones pareciera ser que, por ejemplo, nosotros en la función judicial, pareciera ser como si fuéramos estuviéramos obligados a hacer como el llamado juez Hércules, que todo lo sepamos, que si nos equivocamos en un artículo, mira, se equivocó en un artículo, mira, se equivocó en este concepto, se equivocó en esta situación. Evidente es que nosotros como operadores tenemos la obligación de conocerlo y de aplicarlo de manera correcta, pero eh, también de lo que se trata en esta situación que les propongo es que el alumno tome una mayor responsabilidad. Por eso yo solamente les voy a proponer varios temas para que ustedes se enteren que están allí. Si ya sabían, evidentemente, pues algunos compañeros que son compañeras que son muy conocedores de los temas, pues que puedan volver a visitar esas cuestiones comunes, esos lugares comunes, para refrescar conocimiento o inclusive profundizar ese conocimiento. Que ustedes puedan acudir a más fuentes doctrinarias para nutrirse de conocimiento. Si nosotros esperamos que alguien nos venga a capacitar, pues no vamos a poder abarcar todo lo que se está esperando de nosotros. Por eso, pues es muy importante que ustedes, además de que puedan, por ejemplo, acceder a un examen o pasar un examen de 10 preguntitas, pues que además que puedan dar unas buenas leídas a la ley, a la jurisprudencia, a lo que se viene, porque créanme que de otra forma no va a ser posible. Miren, yo entonces quisiera comenzar ya en el tema. Eh, bueno, pues son decisiones relevantes en materia civil.
evidentemente son temas relevantes en materia civil. Ahorita quisiera comenzar platicando algunas cuestiones, algunos conceptos básicos de lo que son el sistema de precedente judicial en nuestro país. Evidentemente no vamos a poder agotar estos conceptos. Tampoco es mi intención poder agotar estos conceptos. Creo que cada uno de los temas que en esta ocasión vamos a estar abordando, pues son muy importantes y de mucha trascendencia y de una profundidad tal que, por ejemplo, acreditaría para algún curso o por lo menos una clase entera de cada uno de ellos. Pero bueno, por lo menos quisiera establecer una pequeña especie de introducción al sistema de precedente. Miren, como les comentaba hace ya unos minutos, eh, se ha dado una reforma constitucional el 11 de marzo de 2021. La finalidad fue ajustar la estructura del Poder Judicial Federal. Eh, Debido a la carga de trabajo que se ha venido dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los plenos de circuito, en los juzgados federales en general, pues han tenido que hacer algunos ajustes para poder pues darle fin o poder avanzar de una manera más fácil, más práctica a los casos que se ponen en su consideración. Entonces, en ese sentido, se estableció esta reforma. En lo que a nosotros nos interesa, que son los precedentes, eh, se dio una transición de un sistema de tesis de jurisprudencia a uno apoyado por el sistema de precedentes judiciales. Todo esto viene en el artículo 94 de la Constitución Federal. Más allá de detenerme en la conformación y en cómo se aplica estos precedentes, evidentemente que tenemos que ver específicamente qué es un precedente y por qué es importante. Creo que por ahí es un buen inicio que podemos establecer. Cuando nosotros establecemos un sistema de jurisprudencia, lo que nosotros hacemos es que es un sistema muy vertical, la jurisprudencia. En nuestra ley de amparo nos establece como obligatorios ciertos criterios jurisdiccionales y ya ustedes saben cuál es ese tipo de jurisprudencia que se puede aplicar de manera obligatoria. 5 tesis en el mismo sentido y ninguna en contrario, que se llama por reiteración de tesis, o por unificación de tesis, en este caso cuando dos órganos federales, dos juzgados federales, o dos colegiados de circuito, tienen tesis contradictorias, o lo aborda una instancia superior como es la Suprema Corte o alguna de sus salas, y de entre esas dos eligen a un criterio para unificar cuál va a ser en lo subsiguiente el que pueda apremiar y pueda hacer una interpretación correcta de una norma jurídica. Pues estos sistemas les digo que son muy lineales, porque solamente da la opción de obedecer. Si ustedes se encuentran con una jurisprudencia por contradicción de tesis, no es más que aplicarle al caso concreto. Si ustedes tienen un caso concreto con tales características, aplicarla y se acabó. Por eso es nada más de decir, bueno, si tú la encuentras, obedeces y punto. Eso, en cierta forma, da una mayor certeza a la formación de la norma, individualizada, como es la sentencia. Da una mayor certeza, una mayor seguridad, porque decir, bueno, a ver, como decía en el derecho francés, eh, los jueces solamente aplican la ley, solamente los jueces son la boca de la ley, de tal manera que los jueces no pueden casi que ni interpretar. Los jueces solamente se dedican a decir lo que la norma dice.
Y de ahí está que no nos podíamos salir tanto en las jurisprudencias. Nosotros, si encontrábamos una jurisprudencia aplicable al caso concreto, pues la aplicábamos y tanta. En los precedentes judiciales están mucho más cercanos al sistema de common law que se llevan en los países anglosajones. Llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos, llámese Australia. Para ellos es muy normal hablar de precedente judicial. Entonces, para nosotros nos suena algo raro porque es algo distinto. Nosotros quisiéramos que se asemejara a la jurisprudencia. Y tiene algo de semejante que son los criterios judiciales, tanto unos como los otros son criterios judiciales, pero tiene sus distinciones importantes. Por ejemplo, como está nosotros normado el precedente, quisiera comentarles que va a ser suficiente un solo asunto fallado por una mayoría calificada del Pleno o de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer obligatorios los contenidos que se desarrollan en esos organismos, en las sentencias. Si se ve, aquí están algunas situaciones en mayúsculas y en negritas. Porque a diferencia de lo que pudiera acontecer con la jurisprudencia y la forma de crear jurisprudencia, por reiteración de tesis o por unificación de tesis, aquí la reforma estableció que un solo asunto fallado por mayoría calificada del Pleno, la Suprema Corte, hace un precedente, forma un precedente. Ahora, cuando hablo de los contenidos de las sentencias, no estoy diciendo que solamente los resolutivos sean los que puedan ser un precedente judicial. Porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos una jurisprudencia, establece el rubro y luego el texto de la misma. Y entonces ya nosotros decimos, miren, aquí está, esto es aplicable, vámonos. Pero acá estamos hablando que en los precedentes judiciales hay ciertos argumentos trascendentales, es decir, los contenidos de la sentencia, los argumentos que son primigenios, los que son más importantes, son los que vamos a poder aplicar como precedente. Vienen unos conceptos básicos de lo que es un precedente y quisiera referirme a ellos. Por ejemplo, en un precedente judicial es importante la analogía. ¿En qué sentido? Miren, decía un amigo, en sentido figurado. No, evidentemente que eso no es el sentido. La analogía es porque en un precedente viene porque nosotros tenemos que encontrar en un camino de un caso idéntico a un caso distinto, hay varias tonalidades de grises. Nosotros vamos a establecer en nuestro caso concreto cuáles son las peculiaridades esenciales que rigen a nuestro caso concreto. Si nosotros encontramos una resolución anterior de la Corte que constituya un precedente, pues vamos a empezar a ver si en lo sustancial, si en lo fundamental, se puede equiparar con el que nosotros tenemos a decisión. Si en lo sustancial, en lo preponderante, se equivale o puede ser analógico a lo que nosotros estamos juzgando, pues entonces es posible que podamos aplicar. Pero si en alguna de las características esenciales no es igual el precedente al que nosotros estamos juzgando, sencillamente no lo podemos aplicar y deja de ser obligatorio. Por eso, miren, aquí en esta frase dice, se refiere a una fase intermedia entre lo unívoco y lo equívoco, con mayor cercanía a este último. Es decir, entre un caso idéntico y un caso totalmente diferente, vamos a establecer un punto medio y si hay, aunque sean características, pues a lo mejor puede tener algunas características distintas,
Pero si en lo esencial es igual, entonces por analogía podemos aplicar el precedente. Hay un concepto que se llama case law. Es un conjunto de reglas y principios establecidos por los propios juzgadores en sus sentencias, es decir, la interpretación judicial. Cuando de repente nosotros estamos acostumbrados a establecer la norma con una interpretación dada, con una situación o con un estado de derecho que está brindado ya, entonces este concepto de case law puede sernos de utilidad. Y pues, complementando el anterior, el famoso stare decisis, o stare decisis, como se dijera en latín, es la obligación, también se le ha conocido como binding en el país vecino. Es estarse a lo que se ha decidido previamente. Es decir, nosotros tenemos que estar a las decisiones que han estado estableciendo la Suprema Corte, lo que es el llamado stare decisis vertical, o bien el horizontal es resolver conforme a lo que hemos resuelto anteriormente, de tal forma que seamos congruentes no solamente con las decisiones de la Corte, sino también seamos congruentes con lo que nosotros mismos, como órgano jurisdiccional, hemos decidido con anterioridad. Imagínense, por ejemplo, que en nuestros juzgados nosotros tengamos 2 o 3 casos idénticos. En algunas situaciones, como por ejemplo, en los juzgados de la capital, se puede dar de que puedan caer casos idénticos en varios juzgados. Si de repente pueden caer en uno o en otro, y si nosotros establecemos frente a un mismo caso o un caso similar, establecemos soluciones distintas, pues ahí pudiera por lo menos hablarse de una falta de congruencia, ¿no? Porque establecemos criterios diversos en relación a una situación dada. Entonces, lo idóneo sería que frente a un caso específico pudiese resolverse con una situación específica o que pudiera adaptarse a un mismo caso, tuviera una misma solución. O por ejemplo, si en un juzgado específico se presentan 2 casos muy similares, pero el primero se resuelve de una manera y el segundo se resuelve de una manera distinta, pues también se estará hablando de una falta de congruencia. Y por ello, ahí es donde surge la situación de un stare decisis que pudiera establecerse, a ver, atente a lo dado, atente a lo que ya resolviste. Si en el caso A, con tales características, ya resolviste tal cosa, pues en el caso B, con similares características a la, tienes que resolver lo mismo para ser congruente. O bien, el principio vertical, si nosotros, si atendemos a una decisión de, por ejemplo, de la Suprema Corte, pues ya nosotros tenemos que estarnos a lo que dice la Corte, o que dice un pleno de circuito, por ejemplo, en un precedente determinado. Ahora, les comentaba que en una decisión judicial, puede establecer razones esenciales y algunas que pueden pasar a un segundo término. Hay algunos argumentos esenciales sin los cuales la sentencia no tendría razón de ser o sin los cuales la sentencia tuviera un sentido distinto. La razón esencial para poder resolver como se está resolviendo. Eso, en una teoría de precedentes, se llama ratio decidendi o holding. Son las razones o consideraciones de la sentencia
que son vinculantes. O sea, ¿qué va a ser vinculante para un precedente? Solamente lo que se conforma como ratio decidendi. Ahora, ¿cómo vamos a poder distinguir estas razones o estos argumentos puntuales? Son razones muy específicas y es la razón, es el argumento esencial de la sentencia. Puede ser uno o pueden ser varios, pero si, en todo caso serán esenciales para la resolución. Sin ellos, la resolución no se puede explicar e iría en un caso, en un sentido distinto. Eso entonces son razones puntuales. En Estados Unidos se le ha llamado el holding de la sentencia. Y eso es lo que constituye propiamente el precedente. Hay una situación diversa. Hay razones que no son tan esenciales para la resolución, que a lo mejor se ponen o se redactan de una manera tangencial o secundaria, y esas razones o esos argumentos constituyen un obiter dicta, es decir, son razones adicionales que no forman parte del precedente. Se establecen en la resolución, pero como una forma, digamos, complementaria, de tal manera que si solamente el ratio decidendi es lo que conforma el precedente, el obiter dicta queda fuera de la decisión o del precedente judicial. Es un argumento colateral, es incidental a lo que se está exponiendo, y si bien pudiera dar sentido a algo de la sentencia, pues no es esencial para el sentido de la misma. Es decir, puede explicar alguna cuestión no esencial y por eso se redacta, pero puede perfectamente prescindirse de él al momento de dictar el sentido de la resolución. Entonces, esto es lo que se llama el obiter dicta. La distinción no es que se tenga que distinguir entre uno y otro. La distinción es otro concepto distinto dentro de la teoría del precedente. Nosotros, cuando citamos un precedente judicial, tenemos que establecer las razones puntuales del por qué lo estamos citando. Entonces, por allí en algún posgrado, en la maestría, comentábamos con algunos ponentes en la maestría de Administración de Justicia, que en Estados Unidos, al momento de estar aplicando la ley, o al momento de estar dándose el ejercicio jurisdiccional, algunos jueces se volvían famosos no por aplicar directamente los precedentes de manera puntual, sino al revés. Los jueces se volvían famosos por no aplicarlos, pero no que se volvieran famosos por rebeldes, sino porque ellos establecían primero un precedente, es decir, este es el precedente que se me tiene dado, pero en mi caso concreto yo no lo puedo llevar a efecto, porque tiene esta característica, tiene esta otra, que lo hace distinto del precedente. Si se fijan, nosotros con la jurisprudencia, si nosotros dejamos de aplicar una jurisprudencia, pues inclusive estamos dejando de acatar la ley de amparo. Pero en un precedente judicial lo que se busca es poder argumentar de una mejor manera, que el juzgador diga, tenemos un precedente dado de tales características. Y en apariencia, puede ser que pudiera aplicarse a mi caso concreto. Pero yo voy a establecer una distinción puntual, que es lo que tenemos en pantalla. Voy a establecer una distinción. La distinción consiste en que en mi caso concreto no es como establece el precedente, no es por esto, y porque se ponen en juego principios, razones distintas
y estas razones y estos principios son estas situaciones. Y procede a exponer las situaciones y los principios puntuales del por qué en su caso concreto no se puede aplicar el precedente. Y en ese tipo de casos es el concepto de distinción, porque él está distinguiendo por qué en el caso concreto no es posible poder aplicar el precedente. La vinculatoriedad o binding es un concepto distinto dentro de la teoría del precedente. Es el grado de fuerza vinculante dentro del precedente. Es un grado de semejanza entre dos casos, entre el precedente que lo une con el caso concreto que estamos juzgando. Es qué tanto es vinculante un precedente, pues qué tanto es igual a lo que tú estás tratando de juzgar. De tal forma que la vinculatoriedad del precedente se relaciona de manera trascendente en la estructura del precedente judicial. Es decir, si tú tienes un precedente que es idéntico al caso concreto que estás juzgando, es evidentemente vinculatorio el precedente. Pero si por algunas razones puedes llegar como juzgador, nosotros podemos llegar a establecer una distinción que nos aparte del precedente, pues entonces la vinculatoriedad empieza a ser menor. Es así como podemos finalizar estos conceptos básicos de la teoría del precedente para poderlos, en dado momento, saber que esta reforma ya está allí desde el 2021, que nosotros tenemos la necesidad de estar estudiando lo que es el precedente judicial y la doctrina de la misma para poder, en un dado caso, poder aplicarla en nuestros casos concretos. En este momento vamos a hacer una pausa puntual para partir con un nuevo tema. Compañeros, como ustedes ya se han podido dar cuenta, pues soy demasiado rollero. Entonces, ¿qué les parece? Les propongo que ahora veamos algo muy práctico, alguna jurisprudencia que les pueda ser de utilidad en su diario vivir, en su diario acontecer en el juzgado. Quiero comentarles, hay dentro del universo de nuevas decisiones que se han tomado por lo pronto en los organismos federales, pues estuve revisando bastantes y quiero nombrarles una que me parece que es de bastante utilidad. Fíjense que en el ejercicio profesional, primero en sala y después en juzgados, hay algún razonamiento que se establece en las resoluciones mercantiles, algunas civiles también, inclusive familiares de ejecución de sentencia. Cuando de repente se establece por alguna situación algún tipo de interés. Recuerden, por ejemplo, que nosotros tenemos que hacer un control ex officio, oficioso, pues, en el sentido de establecer si hay o no hay usura en el interés establecido. Entonces, nosotros lo primero que hacemos para ver si hay o no usura es acudimos al uso bancario. Establecemos, pues, si que es usurario un interés cuando es mayor al que proporcionalmente establezcan los bancos. Esencialmente ese es el razonamiento que nosotros utilizamos. Pero el problema está ahí de todos modos. Solo aplazamos la solución. Porque ¿a cuál interés bancario vamos a hacer caso? Cuando yo estuve en sala, por allá en tiempos, quizás desde hace bastante tiempo, establecíamos la tasa de interés interbancaria de equilibrio, el famoso TIE. Entonces, en resoluciones de segunda instancia, lo que hacíamos era decir, bueno,
Pues resulta que vamos a nosotros a tener que hacer un control ex oficio de ver si los intereses están bien, o a lo mejor con motivo de un agravio. Nosotros buscamos y bueno, tiene que ser para verificar si hay o no usura, pues establecemos al uso bancario. Y el uso bancario pues lo establecemos en la TIE, que es una tasa que regula ciertas cosas que a lo mejor puede aplicarse en el caso concreto, porque pues esa es un uso bancario que pues a lo mejor pudiera um, abarcar algunos conceptos que nos puedan dar luz en relación con el uso bancario. Cuando lo aplicábamos, siempre teníamos el temor de que esa sentencia fuera impugnada en vía de amparo, en la sentencia de apelación. Porque cuando se iban a los juzgados federales, muchas ocasiones nos rebotaron porque decíamos, la tasa de interés interbancario de equilibrio, decían, no es una tasa que pueda servir para esos efectos. A lo mejor es una modulación entre varias tasas, la tasa de interés interbancario, pero no sirve, no es útil para establecer si hay o no usura, porque no es representativa del uso bancario. Entonces, también he llegado a ver que se puede utilizar o que varias personas, inclusive yo en varias ocasiones utilizamos también el porcentual promedio, CPP. Y cuando lo utilizábamos en varias oportunidades, pues resulta que pasaba exactamente lo mismo. Lo utilizábamos y poníamos eso para modular si era o no un interés usurario. Pero de nuevo, cuando acudíamos, cuando las partes acudían al amparo, cuando algún organismo federal revisaba ese tipo de sentencias, lo que nos decía es que el CPP no era útil para establecer si era o no usurario el interés. Y siempre nos establecíamos, bueno, ok, no es la TIE y no es el CPP. Luego entonces, ¿cuál es? Y pues no había muchas respuestas porque yo no había visto sentencias que le entraran a ese dilema. Pero quiero compartirles una jurisprudencia a ese respecto. Miren, les leo el rubro. Como pueden ver, ya es jurisprudencia. El contrato, por cierto, antes de que pasemos a ver esto del CPP, de la TIE, y que es el nuevo, que es el costo anual total, quiero comentarles que los precedentes judiciales ahora conviven con la jurisprudencia. Es decir, lo que nosotros vimos en el apartado anterior de esta plática no tiene por qué decir abolir a la jurisprudencia. Sencillamente ahora el precedente judicial convive en su uso con la jurisprudencia que nosotros tenemos todavía. Pues bien, hecha esa aclaración, les quiero compartir lo siguiente. Salió esta jurisprudencia, es ya de esta época, y es muy reciente. Vean, es de noviembre de 2022. Entonces, aquí nos establece que el costo anual total es un referente financiero adecuado para las operaciones similares en créditos hipotecarios. Fíjense cómo ya la redacción es distinta. Aquí nos establece hechos. Nos establece hechos, ¿se acuerdan? Porque ya permeó algo de la doctrina de precedentes. Porque estos hechos tienen que ser, en lo fundamental, algo, en lo fundamental tiene que ser iguales a los que nosotros estamos juzgando. Iguales en lo fundamental, no, o sea, no tiene que ser, por ejemplo, banco y banco, no, eso es accidental.
En lo fundamental tiene que ser, por ejemplo, que sea un crédito hipotecario. Ese sí es una característica esencial. Pues bueno, el criterio jurídico, que es propiamente lo que se le puede hacer caso de esta tesis, es que el juzgador tiene que establecer en un crédito hipotecario el costo anual total, con la finalidad de analizar si es o no usurario un interés. Como se ve, entonces nos está dando una respuesta, sobre todo para la cuestión de los créditos hipotecarios y los juicios hipotecarios, en relación a cuál es la tasa de interés que vamos a analizar para para saber si es o no aplicable en nuestra sentencia. Por ejemplo, si es usurario o no un interés. Quiero compartirles también que no solamente pudiéramos entenderlo como que es en los juicios hipotecarios o en los créditos hipotecarios. Quiero mostrarles esta otra jurisprudencia que se establece también. Miren, esta ya es una tesis aislada, pero se establece para el tiempo de usura, la autoridad responsable tiene que hacer uso de parámetros guía. Pero fíjense, aquí dice, no se desprende el tipo de relación existente entre las partes, la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré, ni la actividad del acreedor. El referente que se debe de emplear, el referente financiero, es el costo anual total para establecer si es o no usurario el interés. Entonces, pues, si ustedes les había tocado la experiencia de saber o de no conocer cuál es el referente financiero adecuado para saber si es o no un interés usurario, sépanse que pueden aplicar estas dos jurisprudencias. Y específicamente el referente que he estado aceptando en la Corte es el costo anual total. Y ustedes pueden ya ver las distintas variaciones. De acuerdo. Con eso en mente, ahora quisiera establecer por lo menos algunas situaciones del caso Rosendo Radilla. Seguramente que la gran mayoría de todos de ustedes, compañeros, pues ya, compañeros y compañeras, ya lo conocen, ya han establecido algo de él, pero quisiera, no sé, darles algunas situaciones, algunas antecedentes, por lo menos alguna metodología de cómo poder aterrizar el control difuso de convencionalidad en la práctica diaria de nuestros juzgados. Entonces, podemos establecer, quiero comentarles, miren, hay otra jurisprudencia que podemos analizar a ese respecto. Miren, es este es el número de identificación. Es control de constitucionalidad de convencionalidad ex officio. Metodología para realizarlo. Como les comentaba, nosotros no solamente tenemos la posibilidad, sino que tenemos el deber de si sospechamos o debemos que una norma o un artículo de nuestra legislación está fuera del sistema o está fuera de la norma primigenia, que es la Constitución, o bien un tratado internacional, pues nosotros debemos de inaplicarlo, es decir, de dejar de aplicar en una sentencia.
Lo difícil es decir cómo le hacemos para inaplicarlo. No es solamente el hecho de decir, bueno, este lo voy a inaplicar porque está en contra de la Constitución. Ah, caray, bueno, pues o sea, necesita un análisis mucho más profundo. Miren, voy a irme a algunos antecedentes. Todo surgió desde los años 70. No les quiero hacer todo el cuento, ni todo el choro, pero pues algo para poder introducir en el tema, ¿no? Este era un señor por allá del rumbo de Guerrero, del estado de Guerrero. De repente iba caminando por un camino en su vehículo y en un retén militar lo desaparecen y le dijeron, así es, que de qué se le acusaba, y le dijeron que de componer corridos a Lucio Cabaña. Ese fue su gran pecado, su gran delito, y con base en eso, pues los militares hicieron una desaparición forzada del señor Rosendo Radilla. A partir de ese momento nunca se le volvió a ver y sus familiares estuvieron en pugna en lucha del sistema jurídico para que pudiera llegar a aparecer o que pudiera, pues no sé, hacerse justicia en su caso. Esa justicia llegó tarde porque a partir ya hasta los años 90 empezaron a hacerles caso y empezó a formarse una comisión, inclusive hasta principios de los 2000. Pero pues no llegó nunca a ninguna parte esa comisión y fue cosa juzgada de que no llegaron a nadie ante la justicia. Con base en eso, los familiares del señor Rosendo Radilla acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se estableció un, un juicio, bueno, primero, la comisión estableció, dieron el seguimiento oportuno a ese caso, elevaron la investigación de la comisión hasta la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, que fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando en la Corte se estableció que hubo responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición del señor Rosendo Radilla, entonces estableció una recomendación al Estado mexicano. En un primer momento, el Estado mexicano les dijo que pues ya era caso cerrado, era cosa juzgada, y que ya no podía hacerse nada. Pero, porque se había firmado un tratado asignándole competencia jurisdiccional a la Corte, pues entonces la Corte le dijo, oye, tú tienes un tratado en ese sentido, y pues ahí te va Suprema Corte, pues para que puedas acatar esta recomendación que te estoy realizando. Se abre un expediente, que es el Varios 489/2010. En este, eh, el presidente de la Corte lleva a pleno establecer qué se va a hacer con esa instancia de la Corte Interamericana y de la investigación subyacente y de la recomendación. Entonces, en relación con esto, con ese Varios 489/2010, cuando se lleva a resolución en la Suprema Corte, se abre con la sentencia del primero, se abre el Varios 912/2010, donde se establece que tienen que hacerse varias medidas para poder reformar el sistema del Estado mexicano y que puedan establecerse un control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Esto es, nosotros a partir de entonces tenemos el deber como juzgadores y como operadores jurídicos de conocer si una norma está fuera del sistema jurídico, de de la Constitución o de un tratado internacional, para poder extraerlo del sistema, por lo menos en cuanto ve a la sentencia. Quiero hacer una pausa en este momento.
Compañeros, una disculpa de fallas técnicas aquí, pero ya estamos de vuelta, estoy de vuelta. Les comentaba, en caso Rosendo Radilla, cómo a partir de los expedientes que se abrieron, varios 489 diagonal 2010 y 912 del 2010, tuvo que haber necesariamente una reforma por parte del Estado mexicano. Y cómo nosotros como operadores jurídicos tenemos ahora el deber de poder inaplicar alguna norma jurídica si nosotros consideramos que no atiende de manera preeminente a la norma jurídica esencial, base de nuestra pirámide normativa, que es la Constitución, o bien que está en contra de alguno de los derechos establecidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Entonces, ahí es cuando podemos establecer este criterio. Miren, control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, metodología para realizar. Aquí podemos ver el registro digital. Este nos puede servir para cuando nosotros tenemos que verificar una inaplicación de la norma. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el método adecuado para poder, por lo menos sumeramente, para poder inaplicar una norma? Miren, lo primero que tenemos que establecer es identificar el derecho humano que se considere pudiera verse afectados o vulnerados con el sentido de una resolución. Hay un catálogo específico que yo les voy a compartir de cuáles son los derechos humanos que podemos establecer de que se pueden haber violentado con un artículo específico. Cuando nosotros identifiquemos cuál es el derecho humano específico que se puede ver afectado o trastocado con una sentencia, entonces lo segundo, vamos a identificar la fuente del cual emana ese derecho humano. Es decir, si ese derecho humano está reconocido en la Constitución mexicana o bien tiene una fuente convencional con un tratado internacional. Y bueno, fijar su contenido esencial como derecho, es decir, digamos, definirlo. El derecho humano es esto, y empezamos a definir el derecho humano de qué se trata. Y establecemos la fuente primigenia. Estos enlaces les pueden ayudar. Se los voy a dejar con Paco de la Escuela Judicial. Aquí podemos acudir a los tratados, ¿cuáles son los tratados internacionales en los que podemos echar mano? Aquí establecemos en este otro enlace, dentro de la legislación federal, y finalmente, aquí en este tercer enlace, podemos encontrar la fuente estatal, que son las leyes del Estado. Una vez que hayamos identificado el derecho y una vez que hayamos identificado cuál es la fuente y definido el derecho, entonces vamos a hacer propiamente un estudio de constitucionalidad o convencionalidad. Es decir, vamos a establecer por qué consideramos como juzgadores que la norma sospechosa está fuera de la Constitución, o por qué consideramos que una norma específica está fuera de un tratado internacional. Tenemos que argumentar, tenemos que dar argumentos convincentes para poder establecer cómo un derecho dado afecta si aplicamos determinada norma. Y una vez establecido ese análisis, esa argumentación específica, pues arribamos a una determinación. Es decir, nosotros damos como una especie, digamos, de resolutivo o una pequeña resolución y decimos, y por tanto, por todo lo argumentado, este juez, quien esto juzga, este juzgador determina que esta resolución, este artículo está fuera de la Constitución o puede verse afectado si de aplicar este artículo pudiera haberse afectado tal derecho y por tanto lo voy a dejar de aplicar. Si ven, este es un método básico de lo que podemos hacer al momento de nosotros conocer algún artículo que parezca sospechoso, en un análisis sospechoso,
y de que pueda atentar contra algún derecho determinado, ya sea en fuente constitucional o en fuente de tratados internacionales, el llamado derecho convencional. Someramente, compañeros, porque evidentemente no voy a agotar el tema, se me iría bastante tiempo, se nos iría bastante tiempo, pues quise compartir con ustedes, pues, esta jurisprudencia que también en su vida diaria, en su ejercicio diario, les puede ver algunos beneficios al momento de sentenciar. En este momento vamos a hacer una nueva pausa para abordar por lo menos algunos temas o algunas situaciones del Código Nacional. Mm, compañeros, compañeras, rápidamente, bueno, voy a tratar de ser breve con un tema que creo que nos debe interesar a todos. Fíjense que les comentaba al principio de la plática que nosotros tendríamos que la posibilidad y sobre todo tendríamos más allá de eso el deber de tener que repensar nuestro derecho. Tendríamos que, pues, dar una visita obligada, si no fuera a las aulas, por lo menos sí, una lectura a muchos temas que nosotros tenemos que abordar, que con el devenir de los tiempos se nos vienen encima. Por ejemplo, está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código, les comentaba, tiene por ahí un artículo transitorio que dice que tiene que implementarse máximo en el 2027. Pero resulta que, pues es un tiempo que pareciere que es lejano, pero es muy pronto. Yo creo que ya para establecer un nuevo sistema de derecho, pues es un tiempo demasiado corto inclusive. Vamos a tener que pasar de un derecho predominantemente escrito, que es el que tenemos ahora, vamos a pasar a uno predominantemente oral. Inclusive, eh, para la creación de las nuevas salas de oralidad en materia civil, va a ser un reto importante, porque también eh, todos quienes somos operadores jurídicos, vamos a tener que adaptarnos a las nuevas funciones de los juzgados orales. Seguramente que la transición va a ser no inmediata, sino que tiene que ser gradual. Tiene que ser gradual y sin embargo, con todo y todo, vamos a tener que abordar un estudio profuso, sistemático, puntual del nuevo código. Quisiera, evidentemente, ni siquiera agotarlo. Yo creo que ese es un tema de que va a haber capacitaciones enteras para todos nosotros como trabajadores del Poder Judicial en relación al nuevo código de procedimientos. Pero sí quisiera abrir la oportunidad para que ustedes se interesaran en la lectura, aunque fuera una lectura preliminar en el código, porque pudiera pensarse que es a lo mejor, bueno, un código de procedimientos, pues ya nosotros conocemos algo de procedimiento civil, conocemos algo de procedimiento familiar, entonces pues más o menos podemos establecer las equivalencias. Les aseguro, pues, muchas de las situaciones no es así. Nosotros tenemos que ir aprendiendo varias situaciones, tenemos que ir considerando varias figuras eh, que son nuevas, muy novedosas para lo que en la actualidad tenemos. A lo mejor inclusive algunas figuras pueden resultar impensables para nosotros en este sistema. Mire, pues así como ustedes ven en la diapositiva, primero quiero comentar algo acerca de las imágenes que están aquí proyectándose. Pues fíjense que no sé si les suenen conocidos estos personajes. Eh,
pues por ahí creo que tienen algunos derechos de autor y que pues la verdad es que nosotros no tenemos los derechos, esperemos que no haya algún problema por proyectarlos y subirlos ahí a la plataforma. Pero pues bueno, se pusieron todos con fines didácticos. Eso sí se los puedo asegurar. Pues bueno, les comento que en abril de este año, pues el Senado de la República aprobó el nuevo código, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Son un montón de artículos. Son 1,191 artículos, más 20 transitorios. Entonces, en uno de los transitorios les comento que dice que en el 227, en otro de los transitorios se establece, la verdad no recuerdo específico cuál, que los asuntos que en la actualidad se están llevando en nuestro sistema, pues se van a seguir llevando en este mismo sistema, a menos que ambas partes o las partes involucradas quieran transportar su procedimiento, emigrar su procedimiento al nuevo sistema. Pero todos los negocios que en la actualidad se llevan con el sistema que nosotros estamos siguiendo van a seguir así hasta su conclusión. Eh, pues bueno, con este código no solamente se va a lograr adecuar el procedimiento civil a los nuevos tiempos, al establecer notificaciones electrónicas, algunas cuestiones digitales, algunos juicios de manera digital, eh, una situación, por ejemplo, de expedientes que están establecidos de manera electrónica, la firma que pudiera establecerse también como firma electrónica universal, todas esas figuras son para armonizar la tecnología, el avance de la tecnología con estos nuevos tiempos y adecuar nuestro derecho procesal a los nuevos tiempos. Pero también, además de eso, se pretende armonizar y homologar los plazos, las reglas, las normas y los criterios eh, de la justicia cotidiana, de la justicia civil, en todo el ámbito nacional. En la actualidad, seguramente que les ha pasado que en el ejercicio profesional vienen abogados a litigar, vienen abogados de Aguascalientes, de los estados vecinos, de Aguascalientes, de San Luis, de Jalisco, de Durango, hasta del DF, vienen a litigar de Nuevo León. Y muchas ocasiones, cuando llegan abogados de distintos estados, pues quieren aplicar el derecho que en aquellos lugares se utiliza, como si también en nuestro ámbito local funcionara de la misma manera. Y muchos artículos son distintos, de tal manera que la diferencia, la discrepancia entre unos y otros, pues es muy notoria. Y a veces es motivo de que pueda, pues pueda haber discrepancias, diferencias en los criterios y que inclusive pueda haber molestias en los juzgados. Si viene alguien de Aguascalientes y dice, es que allá lo tramitamos de esta manera. Ok, pues allá lo tramitarán de esa manera, pero nuestra legislación no lo permite. Nuestra legislación zacatecana no lo permite. Bueno, pues todas esas diferencias y discrepancias son las que se buscan atajar con el nuevo Código Nacional. De tal manera que un mismo código pueda juzgar lo mismo en Jalisco que en Zacatecas, que en San Luis, que en Guerrero. Y que, por ejemplo, nosotros, como profesionales del derecho, podamos ejercer en todo el ámbito nacional y no haya ese tipo de pretextos para poder aplicar la norma de manera distinta. Quisiera hacer una pausa para poder establecer alguna distinción entre las figuras de este nuevo código. Pues, como les comentaba, hay varios cambios en el Código Nacional de Procedimientos que pudiéramos mencionar por lo menos y que pueden parecer interesantes. Esencialmente, se trata de que nuestros juicios civiles y familiares se estuvieran ventilando, se estuvieran llevando a efecto en manera oral. Muy parecido, o por lo menos similar,
a lo que acontece ya en materias como mercantil, derecho laboral y, por supuesto, en materia penal. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del juicio ordinario civil oral. En este juicio establecemos, por ejemplo, en el 250 del Código Nacional, se establece que una vez vistas la demanda, la contestación, la reconvención, por ejemplo, en su caso, en todo caso que exista la reconvención, y pues, por ejemplo, el desahogo de la vista, allí en esa etapa se tienen que ofertar las pruebas específicas que se vayan a desahogar. Una vez establecidas esas pruebas, eh, se va a fijar fecha para una audiencia preliminar. Esto nos lo establece el 457. En esa audiencia preliminar, como ustedes ya se han de imaginar, es una audiencia de depuración. Por ejemplo, también podemos en esta audiencia preliminar, se puede establecer una conciliación entre las partes. La depuración del debate, vamos a establecer cuáles son los hechos que son materia de debate. Si ambas partes, por ejemplo, se ponen de acuerdo en determinado hecho, pues no tenemos por qué llevarlo más allá. No tiene por qué ser materia de pruebas. Por decir algo, si en un juicio de divorcio se establece que ambas partes establecen que si están casados, si se presenta el acta correspondiente, pues no tiene por qué llevarse a efecto más allá de cualquier cuestión de prueba. De igual forma, se va a calificar sobre la admisibilidad o desechamiento de las pruebas y, muy importante, pudiera establecerse la citación para audiencia de juicio. Y luego de la etapa preliminar, de la audiencia preliminar, pues se va a abrir, a grosso modo les comento, el juicio. No es que vayamos a agotar todo el juicio en específico, porque tiene muchísimas peculiaridades. Pues luego de una audiencia preliminar, pues establece también una audiencia de juicio. Evidentemente, en esta audiencia de juicio también tiene varias subpartes. Por ejemplo, pues las pruebas documentales, instrumentales y presuncionales, pues si se fijan, solamente se pueden desahogar por su propia y especial naturaleza. Pero también, en todo caso, si hay algunas otras pruebas, pues también se van a desahogar en ese apartado de la audiencia. Y pues bueno, llegamos a la etapa, después del desahogo de pruebas, en esta misma audiencia, llegamos a una etapa de alegatos y para dictar la sentencia definitiva de conformidad a todo lo anterior. Si ya en algunos casos excepcionales, si la complejidad del negocio así lo requiere, pues puede establecerse y diferirse la audiencia hasta por un máximo de 10 días. Pero ojo, que solamente será en casos excepcionales. Porque nosotros como juzgadores vamos a tener el reto de, además de ahogar las pruebas, pues escuchar los alegatos y la gran mayoría de las ocasiones, en ese mismo momento, vamos a poder o tener que dictar la sentencia. Pues como ven, o sea, no quisiera ni mucho menos, que además les prometí que quisiera ser breve con mi exposición. Como ven, este juicio ordinario va a ser, digamos, el de cajón. Va a haber otros sumarios, otro juicio sumario, otro juicio oral ejecutivo, puede haber juicios digitales, pero esencialmente, como ya ven, a grosso modo les he medio pintado que no es, pudiera parecer que no existe necesidad de siquiera leer el nuevo código. Créanme que lo único que intento, más allá de agotar o de puntualizar cada una de las etapas, que ustedes vean la necesidad que tenemos todos los operadores judiciales de acudir a la lectura del nuevo Código Nacional.
Como les comento, la estructura del juicio va a ser muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y tiene muchísimas peculiaridades. Por ejemplo, les quiero hablar de los recursos. Miren, hay una apelación, reposición, hay queja, pero ¿cuál falta? Ahí hay una falta. Revocación, evidentemente. Ya varios contestaron. Muchas gracias. La revocación, pues ya en el nuevo código no va a haber. Por la propia naturaleza del juicio, pues por lo menos que yo haya visto en los recursos, va a haber apelación, va a haber reposición, va a haber queja, pero la revocación no va a existir en el nuevo código. Quisiera, por ejemplo, comentarles también de algunas situaciones. Vamos a pasar a, a una litis abierta. En la actualidad, en los juicios civiles, se tiene una litis cerrada. ¿De qué se trata esto? De que demanda, contestación, fijan lo que es el devenir del juicio. Es ahí donde eh, nosotros podemos establecer de la demanda y la contestación, réplica y dúplica en muchas ocasiones, los hechos. De tal manera que un hecho ajeno a estos no tiene por qué considerarse para tener impacto en la resolución. En el artículo 7 del nuevo código nos establece que hay una litis abierta, o por lo menos no tan cerrada como nosotros la concebimos en este sistema. Por ejemplo, nos establece que no hay embargo a las instituciones estatales, de tal manera que el gobierno del Estado, si en la actualidad se puede embargar con determinadas situaciones, ahí establecen requisitos legales puntuales para poder realizar un embargo, pues ya no habría la posibilidad de poder embargar. Hay alguna prórroga de competencia, eh, pero la prórroga de competencia, si se fijan, en nuestro código en la actualidad solamente está por territorio, pero en el nuevo código también va a haber la posibilidad de que haya prórroga por materia. En cuanto, por ejemplo, civil y familiar pudiera llevarse en un mismo juez y no hay pretexto para decir, bueno, esta es materia civil, yo no lo toco porque soy juez familiar. O bien, viceversa, yo soy juez civil, a mí no me traigas familiar. ¿Por qué? Porque hay una prórroga de competencia. Um, por ejemplo, también me pareció importante, me pareció muy curioso, por lo menos como un dato específico. Hay una excusa para, por ejemplo, nosotros juzgadores, si en el artículo 104 se establece que una causa de impedimento judicial es acudir a alguna fiesta que organiza algún litigante. ¿Cuántas veces nosotros de repente podemos acudir o hemos acudido a alguna fiesta que establece algún postulante del distrito judicial? Digo, no sé, a lo mejor, pues a mí me han comentado que eso suele pasar. No, evidentemente que sí, han sido, pues, en la práctica, los compañeros litigantes, pues muchas ocasiones, pues pueden, no sé, pues organizarse en una barra de abogados o de repente establecer alguna festividad, pues eso va a ser ya un motivo de impedimento. Como también otra causa que me llamó la atención para poder comentarles, está el hecho de que si nosotros como jueces adelantamos el sentido de una sentencia, pues en ese momento tenemos un impedimento legal para poder dar el fallo. Mm, nosotros, por ejemplo, en el sistema que nosotros seguimos en la actualidad, hay una legitimación específica de parte, por ahí establecida por ahí en los 64, en el 64 al 70 y tantos, el Código de Procedimientos. Pues si se fijan, es una legitimación muy cerrada en el sentido de que solamente determinada parte puede establecer y acudir ante el órgano jurisdiccional. Pues, ¿qué creen? En el nuevo código se establecen
un interés difuso de alguien que puede acudir ante el órgano jurisdiccional para pedir justicia. Hay, por ejemplo, algunas asociaciones que pueden constituir personas, pero también puede ser algunas asociaciones o algunas sociedades o algunas colectividades, sin que estén constituidas como personas, pueden acudir a juicio, siempre y cuando se les afecte su interés. Evidentemente les hablaba yo de la firma electrónica. Hay en el artículo 136 del nuevo código se establece, y hay un montón de apartados de artículos que tratan acerca del uso de la firma electrónica. En cuestión al uso de las multas en el nuevo Código Nacional, si se fijan, nosotros tenemos unas multas muy parcas, así puedo llamarlos. De repente que uno no puede multarlos más allá de 500 pesos o 1000 pesos en la actualidad. Y pues el nuevo código también se pone a mano con esta situación, porque hay multas de 100 a 300 cuotas por determinadas situaciones. Por ejemplo, por dejar de acudir a la audiencia, por eludir, por ejemplo, en alguna práctica que se hace, de que pueden o quieren, o bueno, que se han querido alguna situación de que quieran evadir a determinado órgano jurisdiccional vía oficialidad de partes para que en lugar de un juzgado caiga en otro. Si alguna de esas prácticas prevalece, hay una multa de no menos de 250 cuotas. Entonces, nosotros como juzgadores vamos a tener la posibilidad efectiva de poder establecer cuotas que ahora sí pesen para que puedan hacer caso las partes. Todas las audiencias van a ser registradas en medios electrónicos, eso lo establece el artículo 145. Todos los días y horas son hábiles en materias de alimentos y también, por ejemplo, en violencia intrafamiliar. Todos los días y horas son hábiles para establecer alguna audiencia. Y ya, por ejemplo, ahorita que se limitan y que nosotros tenemos la posibilidad de habilitar horas, pues en el código de entrada dice que todos y cada una de las horas, todos y cada uno de los 7 días de la semana son hábiles cuando se trata de ese tipo de materias. Por ejemplo, en la cuestión de una pérdida de expedientes, va a ser mucho más difícil, en tanto que primero vamos a tener un respaldo electrónico y porque también establece, por ejemplo, en el 159 del nuevo código, que los autos que se perdieren serán repuestos a costa del responsable, quien cubrirá además daños y perjuicios. Vean cómo todos los operadores judiciales tenemos ahora un grado de responsabilidad mucho mayor, porque antes solamente a lo mejor podíamos dar vista al MP, y eso era lo que pasaba, y a veces, pues muchas ocasiones ni eso pasaba cuando se perdía un expediente. Ahora no solamente se va a reponer a costa del responsable, sino que los daños y perjuicios que se ocasionen serán a cargo de la persona que haya perdido el expediente. Eh, por ejemplo, se establece una nueva figura en el nuevo código, que es el emplazamiento por adhesión. Eso se establece en el artículo 199. Cuando no se encuentra alguna persona y ya comprobado que es el domicilio, primero se le va a poner un citatorio en un lugar visible de su domicilio. Llámese puerta o llámese alguna parte, alguna ventana que sea visible del domicilio. Y si citándosele para que con posterioridad que tenga que estar ahí en la casa, porque va a llegar el personal del juzgado a notificarle o a emplazarle. Pero si al día siguiente que se estableció en el citatorio no se encuentra, pues de igual forma se va a fijar la cédula correspondiente en el domicilio, en la parte visible del domicilio, aun y cuando no esté. Entonces, esa forma más práctica de realizar un emplazamiento, que en la actualidad pues no la tenemos, se va a llevar a efecto en el nuevo Código Nacional. Va a haber otra característica en materia civil, va a haber caducidad de la instancia de manera oficiosa, como lo establece el artículo 234, y una caducidad de los incidentes en el mismo 234, pero en su fracción quinta. El ofrecimiento de pruebas por escrito solamente se va
a establecer en ciertas partes. Bueno, pues ya lo comentábamos en determinada situación. Hace unos momentos, en el artículo 250 se establece que solamente puede darse al inicio el ofrecimiento de las pruebas, en la demanda, en la contestación, si hay una reconvención y si hay la respuesta a la reconvención, pues esos serán los momentos adecuados para ofertar las pruebas. Y la cuestión está en que cuando se cita se establece una fecha para la audiencia preliminar, a partir de ese momento ya no se aceptan promociones escritas. De tal manera que todas las promociones o todos los ocursos se le van a regresar a los abogados si es que son presentadas después de fijada la fecha de la audiencia preliminar. Y todas las promociones, todos los pedimentos y todo lo concerniente se va a tener que regresar, perdón, se va a tener que resolver en las audiencias. Por su parte, el artículo 265 establece que las pruebas, una vez desahogadas, ya no son renunciables por las partes. Si como parte se establece, bueno, yo ya renuncio a mi prueba testimonial, pero si está desahogada, ya no es posible poder renunciar a ella. Ahí se establece en el artículo 343 un cambio porque en la actualidad tenemos en el código, nuestro Código de Procedimientos Civiles establece un régimen de prueba tasada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos establecemos o el código establece específicamente cuál es el valor de cada prueba. Y en el nuevo código se abre ese espacio y ya no va a ser tan cerrado ese sistema de pruebas o ese sistema de valorizar la prueba, sino que ya se va a dejar a la libre apreciación del juez. El juez tiene que decir cuál es el valor que se le da a la prueba y argumentar de conformidad a algunos artículos que están por ahí en el Código Nacional que les van a servir como pautas, pero va a argumentar de por qué tiene que darle el valor específico a una prueba. Hay alguna situación que me llamó la atención. Seguramente que ya les habían comentado a los compañeros anteriores que me precedieron, tanto la jurisdicción voluntaria como los juicios sucesorios ya se van a poder llevar a efecto ante notario, ante el notario público, lo cual pues va a ser un cambio grande, porque pues a lo mejor si en algún momento nosotros en nuestros juzgados estamos llenos de jurisdicción voluntaria y de juicios sucesorios, pues ya se va a establecer la posibilidad de que estos mismos juicios, procedimientos, se puedan llevar a efecto con el notario público. Y pues, por ejemplo, pues hay procedimientos en línea y hay acciones colectivas, como lo establece el 855 y en delante. Compañeros, luego de este repaso muy somero por el nuevo Código Nacional y sus implicaciones, pues lo que podemos ver es que tenemos la necesidad imperiosa de poder analizar el nuevo código, porque se nos viene la reforma, bueno, la reforma ya está, se nos viene la aplicación de la reforma y vemos cómo la vamos a poder aterrizar en nuestra práctica diaria. Y tenemos que dar una muy buen análisis al nuevo código para poder atender al reto que tenemos de poder, pues, poder aplicarlo de una mejor manera. Nosotros desde nuestras categorías jurídicas, desde la cuestión del secretario auxiliar, pues que ya a lo mejor esa figura ya no va a existir como tal, que a lo mejor, por ejemplo, el secretario de acuerdos va a tener unas funciones distintas, que el juez va a tener funciones distintas, hasta cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a operar y cómo le vamos a hacer para poder llevarlo a la práctica. Compañeros, pues de esta forma, agradeciendo su atención, llegamos al final de la plática, pues no sin antes agradecerle a todos los que llegaron hasta este momento, pues los materiales van a quedar a su disposición en la escuela judicial y pues espero que el examen también les sea breve y que no les represente ni les reporte mayor dificultad. Por su atención, muchas gracias.